Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar inicio a este servicio. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos los que nos están viendo también. Amén, vamos a entrar en alabanza, vamos a adorar al Señor, adorarle con nuestras voces, con nuestras palmas también. Amén, gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios, dice este canto. Amén, vamos a cantarlo con gozo, con alegría, con disposición. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y a su nombre. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos todos. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Vamos todos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Gloria a Dios. Amén. Déselo fuerte al Señor. Él es bueno. Amén. Qué tremendo lo que está pasando allá afuera. Qué tremendo cómo el enemigo se está moviendo tremendamente en todas las áreas, en las familias. Pero Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Gloria a Dios. Estamos invitados a una fiesta hermosa, una fiesta que pronto, muy pronto se llevará a cabo allá en lo alto. Gloria a Dios. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero
allá en lo alto, allá en el cielo, allá junto a nuestro Señor. Y yo quiero ganar la batalla y estar allá, junto, mi deseo, con todos mis seres queridos, mis familiares, y todos ustedes también, que son familia. Todos queremos ganar esa batalla y estar allá. Gracias, Dios, danos fuerza, oh Dios, para seguir un día a la vez, para vencer, oh Dios santo, día a día contigo. Gracias. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo para que me visite? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo para que me visites? Eres nuestra paz, nuestro consuelo, oh Dios, a tus pies. Podemos, Señor, tener esa tranquilidad. No importa, oh Dios Santo, cuán grandes sean las pruebas. Si estamos, Señor Santo, bajo tu abrigo, tomados, Señor, de tu mano, todo va a estar bien. Gracias, Señor. Aleluya. Ya su nombre, ya su nombre. Así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que quiere.
los siglos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Pastor. Amén. Gracias al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Es una realmente bendición estar en la presencia de nuestro Dios juntos y poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos, y es nuestra oración, que hoy sea un día para todos de mucha bendición, que podamos realmente experimentar el amor de Dios, la bendición y el crecimiento de nuestra vida cristiana. Seamos bienvenidos, Iglesia Nuevo Pacto, y a todos los hermanos que están en sus diferentes estados, países. Dios les bendiga también. Les deseamos mucha bendición y esperamos que esta palabra traiga para todos mucha bendición. Voy a invitarles para que tome su Biblia y vamos a entrar ya de lleno a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema de esta mañana. Gracias a Dios, porque yo creo que hemos estado aprendiendo de la bendita palabra del Señor a través de diversos temas, series bíblicas, que es difícil en las iglesias darle continuidad a un tema específicamente. Yo le exhorto y le animo para que aproveche estas bendiciones, que no quiero exagerar, pero muchas veces difícilmente se repiten, como ya menciono, en algunos o en casi en todos los púlpitos, pues por cuestiones de que hay una secuencia ya normal de los servicios. Bueno, hoy, pues debido a toda esta situación que se da, bueno, podemos no solamente como iglesia bendecirnos a través de esta palabra, y a todos los que están en sus lugares también. Agradezco al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que están en México, Centroamérica o en cualquier lugar, pues que han sido una bendición para nosotros, y que esta palabra también para todos ha sido de mucha bendición, y gracias a Dios. Agradecemos las sugerencias de cada uno de ustedes. Estas series pues se da a lo grueso de los comentarios y peticiones y sugerencias de hermanos, así es que pues es una bendición. Esperamos que esta palabra pueda traer bendición. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema que hemos titulado, con la bendición del Señor, el tema titulado neumatología. Entonces, bueno, aquí está en su pantalla, si usted quiere buscar Efesios capítulo 1, vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Y si usted está en casa, ahí está ya la pantalla lista para que usted pueda también leer con nosotros. Y la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1, los versículos 13 en adelante: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La palabra dice que hemos sido sellados desde el comienzo de nuestra vida cristiana, y por eso damos gracias a Dios. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que tenemos de estar en tu presencia. Oh Dios, yo te ruego y pido que bendigas nuestras vidas, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición para aprender y disfrutar de tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Por medio de ti, Dios mío, podemos encontrar la bendición de nuestras vidas. En el entendido, Dios, que realmente nuestra vida cristiana, oh Dios, tiene un significado claro, y tiene significancia cuando realmente vivimos apegados a tu presencia. Gracias, Padre, en esta mañana
por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Jesucristo, gracias te doy por estar en medio de nosotros también. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para residir entre nosotros. Te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga o estén en sus lugares. En esta mañana, hoy, vamos a abordar dos temas. Posiblemente note que a algunos puntos los resumimos y los recalcamos, y otros nos vamos a ir un poco más rápido. Afortunadamente, las proyecciones de las láminas nos ayudan mucho para distinguir a cabalidad cada uno de los puntos. Hoy tenemos dos temas muy importantes que yo espero que para todos sean de interés, hermanos, y que aprendamos de la palabra del Señor. En este día quisiera abrir margen para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla. Levantando su mano sabremos que usted tiene una pregunta y podemos abordar. Tratamos de ser lo más claros y precisos. Sin embargo, habrá puntos que se nos escapan y usted puede hacer sus preguntas. Vamos a ir a nuestras imágenes ya directamente. Y el tema que tenemos lo hemos titulado Neumatología Bíblica. El tema neumatología bíblica es referente al Espíritu Santo. Considero que hablar del Espíritu Santo es un tema demasiado importante, hermanos. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero decirle algo. Muchas de las veces, como que hablamos cuando se refiere a la salvación solamente de Jesucristo. Y podemos caer en un problema. El tema pasado aprendimos que en Dios está presente la personalidad de tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay sectas religiosas que han caído en el unitarismo y otras en el politeísmo. Por ejemplo, Testigos de Jehová no se logran ni siquiera ellos definir si son unitarios, porque dicen que solamente el Padre, o sea Jehová, desechan a Jesús y el Espíritu Santo es una fuerza activa y Jesucristo es un Dios. La traducción de su versión bíblica está plagada de errores. San Juan capítulo 1, ellos la tradujeron, dijeron: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Pero esa palabra Dios la limitan a Dios con D minúscula. Es decir, que entonces tienen un Dios grande y un Dios pequeño. Esto ya es politeísmo. Entonces no se definen si son unitarios o son politeístas. Como cristianos muchas de las veces ignoramos, y cuando digo ignoramos, es decir que pasamos por alto, poniendo o dejando a un lado el asunto o de el Padre o de el Espíritu Santo, y nos remontamos solamente al asunto de Jesús, sobre todo en temas de salvación. Hoy vamos a tratar de entender de que realmente cuando se habla de la salvación, las tres personas de la deidad, ya aprendimos que la palabra deidad es la esencia misma, la naturaleza de Dios, pero en Dios están presentes tres personas. Esto lo pudimos mirar de que los nombres de la deidad hay tres, que es, a saber, Dios,
Señor y Jehová. Son los tres nombres primarios de la deidad. ¿Por qué lo recalco? Esto es demasiado complicado muchas de las veces y es necesario entenderlo a cabalidad para entender muchos aspectos que tienen que ver con la salvación, con la redención, pero también con la triple personalidad de Dios. Entonces encontramos que la deidad en realidad es la esencia de Dios. Es la esencia del Señor y la esencia de Jehová. Es decir, la deidad tiene nombres. Dios, Señor y Jehová. Del hebreo antiguo estamos hablando de Yahvé como Jehová, pero también Elohim y Adonai, que son los nombres de Dios y Señor, de ahí se describe. Y de la palabra Adonai y también Elohim se extrajeron las dos vocales y se integraron al tetragramatón, que era Yahvé, que realmente era impronunciable este nombre, porque solo eran 4 consonantes, porque no olvidemos que el hebreo son 22 letras, pero todas son consonantes. En el hebreo no hay una sola vocal, como la nuestra. Por eso nuestro lenguaje, el castellano, se le llama abecedario, que es A, B, C, D, y hay consonantes y hay vocales, A, E, I, O, O. Pero el hebreo no tiene vocales. Entonces, es por eso que entender estos principios es muy importante. La palabra Yahvé, de ahí nos da el resultado de la palabra Jehová. Una palabra que para muchos estudiosos la han querido desechar y en muchas Biblias ha quedado desechado porque dicen que no es algo correcto. Pero bueno, hoy no entramos en esos detalles. Encontramos que entonces los nombres de la deidad son Señor, Jehová y Dios. Y que en la deidad, en la esencia de Dios, hay 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 nombres, 3 personalidades. El Padre, aprendimos que no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Es decir, que es incorrecto hablar, y yo espero que esto usted lo recalque, hermanos, porque es como cuando decimos fui bautizado del Espíritu Santo. Es una palabra o una expresión incorrecta. Esto sonaría como decir fui bautizado por el agua. El agua no nos bautiza. El que nos bautiza, ¿quién es? Dígalo fuerte. Cuando se habla del bautismo en agua, ¿quién nos bautiza? El ministro, sí, el pastor o el ministro, pues. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, no nos bautiza el Espíritu, nos bautiza Jesucristo. ¿En dónde? En el agua del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mire, qué importante es entonces entender esto. De igual manera, es incorrecto decir que Dios se manifiesta en 3 diferentes formas o personas. En 3 diferentes. No. Esto sería como hablar que Dios aparece como el Padre cuando le place, y cuando quiere como el Hijo se quita la indumentaria del Padre y se pone la del Hijo, o cuando es del Espíritu Santo. Eso sería como hablar de anular la personalidad y hablar solo de manifestaciones. Y esto caería en una herejía, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y fuerza activa es hablar de la física, como el aire o el viento más bien. El aire siempre existe, pero el viento no. El viento es solo cuando el aire se enoja y sopla y nos anda levantando los techos de casa. Aire siempre hay. Así es que decir hay mucho aire es otra palabra incorrecta. El aire siempre está y es lo mismo, es la misma dimensión. Lo que hay es un viento, por eso está ventoso. ¿Por qué entro en estos detalles? Porque es importante, hermano, entender a profundidad la palabra. Dios, la deidad, no aparece en 3 diferentes manifestaciones, no, sino en 3 diferentes personalidades, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que cuando alguien te diga Dios se manifiesta en 3 diferentes formas, corrígelo y dile no, Dios se manifiesta en 3 diferentes personas y cada persona es única y diferente a la otra, aunque todas
son y participan en la deidad. El Padre es Dios, Señor y Jehová. El Hijo es Dios, Señor y Jehová. El Espíritu Santo también. Gloria al nombre del Señor. Ahora, todos estos asuntos son tan importantes que ahora entrando en lo que es la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es algo, no es un viento, no es un... Aunque los símbolos se habla de que el agua, el viento y todo esto, pero en realidad el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona y actúa como una persona. Gloria al Señor. Qué maravilloso es hablar de esto. Creemos en un Dios trino, la Santa Trinidad, y aunque la Trinidad, la palabra tal, no aparece en la Biblia, pero sí aparece el concepto. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios no es una persona. Por eso en el Antiguo Testamento se refiere muchas de las veces y deja entrever la triple personalidad de Dios. Es más, la palabra Dios está escrito en plural, que son muchos o varios. Y usted recordará cuando Adán peca en el huerto y dice que entonces dijo Dios o dijo Jehová desde el comienzo: hagamos al hombre. ¿Hagamos quiénes? ¿Entre Dios y los ángeles? No, los ángeles no crearon. Quien creó es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos, estaba hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios vuelve a hablar diciendo: ahora el hombre, siendo como uno de nosotros. ¿Nosotros quién? Ahí incluía a Luz Bella, a Lucifer, a Satanás hoy, a Miguel, a Gabriel. No, hablaba para sí mismo. Ahora el hombre, siendo como uno de nosotros, hablaba en que el hombre al pecar había ahora entendido el bien y el mal, había pecado, había desobedecido. No es que Dios peque, pero bueno, dice ahora, dice para que no alargue su mano, vamos a echarlo fuera, siendo como uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, qué importante es. Entonces, nuestro Dios no es un Dios sin personalidad, es decir, que solo unitarismo, o el Padre, o el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco son tres dioses, triteísmo. Tampoco son muchos dioses, politeísmo, ni que el universo es Dios. Hermanos, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinas personas, gloria a Dios, y aparece trabajando en nuestras vidas. Así es que tenemos un Espíritu Santo con personalidad propia, hermano, que trae bendición para nuestras vidas y que nos llena de mucha bendición. Por eso, el pasado tema hablamos ya, el fruto del Espíritu Santo lo dejamos en pausa y empezamos con el tema sello, el sello del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de los tipos de bautismos y si nos da tiempo por lo menos empezaremos con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia nos presenta de que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, yo quiero hacer esta introducción muy importante. Alaben a Dios, hermanos. Y es lo siguiente, que el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida como creyentes todos los días de nuestra vida desde que creemos en Dios y nacemos de nuevo. Se opera en nosotros y participamos del nuevo nacimiento. A partir de ese momento el Espíritu Santo se va a hacer nuestro compañero inseparable. Hay muchos libros maravillosos que sus títulos nos dejan entrever muchas cosas. Mi amigo el Espíritu Santo, mi compañero el Espíritu Santo, mi consejero, mi pastor, mi consolador. La palabra que aprendimos en uno de los primeros temas, que era paracleto, que es un griego, se traduce como el compañero que nunca se va a mover de nosotros. Es decir, que Él, cuando yo creo en Dios, en Jesús, y lo acepto, el Padre me salva a través de Jesús en su gracia. Pero en ese momento se opera el primer, yo diría, mover de gloria, el primer milagro en nuestra vida, que es el Espíritu Santo viniendo a mi vida como un sello, Jesús sellando mi vida. Y a partir de ese momento, desde que yo creo en el Señor,
que es el versículo que leímos al principio, dice: porque desde el día en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que desde ese momento viene el Espíritu Santo para estar con nosotros. Entonces yo quiero que este principio lo entendamos. Es ahí donde muchos se confunden. Hay muchos hombres muy afamados, televangelistas, en internet, en Facebook, en cualquier red, que tienen visitas pero por millones. Y es sorprendente porque tienen una capacidad tremenda para explicar la palabra, pero no pueden entender este sencillo principio de que hay un sello del Espíritu Santo, que hay un bautismo en el Espíritu Santo, que hay dones y que hay hablar en lenguas. Hay un hombre muy afamado en el término latino, muy movido en enlace, que se puede sumergir en profundidades del conocimiento tanto secular como bíblico, pero no puede entender que el hablar en lenguas es algo de Dios para la iglesia. Inclusive se mofa diciendo, inclusive una ocasión testifica, dice: mi esposa un día fue a visitar una iglesia que era diferente a la nuestra, y ahí dice que la tocó, así expresa él, dice que la tocó y que empezó a hablar en lenguas y que no pudo controlar eso. Y así, de una manera quizás mofándose, dice: y dice que habló en lenguas. Y yo le pregunto que qué sintió, y ella dice: no lo puedo explicar. No cree en eso, no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Él cree que cuando creímos viene el Espíritu Santo y es todo, estamos ya y no hay más, nada más. No puede entender estos principios estas personas. Sin embargo, no olvidemos que entender que el Espíritu Santo viene cuando creemos en el Señor, nacimos de nuevo y es el todo, sería como también decir: nací de nuevo y ya es el todo en la vida cristiana, y no es así. Se recuerda que aprendimos que el nuevo nacimiento sucede ¿en cuánto tiempo? En un instante. Abrimos el corazón, nos arrepentimos, preparamos el escenario y entonces se propicia el nuevo nacimiento, y en cuestión de, ni hablaría de tiempo, en un momento nacemos de nuevo. Así como el bebé nace en un momento, pero el crecimiento de ese bebé para que se haga adulto lo lleva años, 80, 100, 20, 30, según el tiempo que viva. La vida cristiana es lo mismo. Nacimos de nuevo en un momento. Usted, yo creo que al estar aquí, seguramente ha experimentado un nuevo nacimiento. Pero ¿cuántas de las veces de ahí no queremos pasar? Nos estancamos. De ahí quedamos atorados y no le permitimos a Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre que opere en nuestra vida su obra, para que crezcamos, para que desarrollemos la santificación, el perdón, el crecimiento, la madurez. Por eso yo siempre he dicho, muchos cristianos solo van a envejecerse, a hacerse viejos físicamente, pero no maduran espiritualmente, porque no crecen. Entonces la vida cristiana es nuevo nacimiento y crecimiento. Pero el crecimiento lleva tiempo, todos los años que vivamos. Y ahí necesitamos la bendición y el poder de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, la obra del Espíritu Santo empieza cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesús. Mire la pantalla aquí. La obra del Espíritu Santo va a darse a través de toda nuestra vida como hijos de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo tiene, a partir de aceptar a Jesús, su residencia en nosotros. Él viene y entra en nosotros a vivir. Es decir, el Espíritu Santo, aunque es omnipresente y está en todas partes, pero Él auténticamente no vive en el tercer cielo con el Padre.
Él fue enviado por Jesús cuando Él partió hacia el cielo y lo envió para que viva en nosotros, en la iglesia. Es decir, que la iglesia es su vivienda, nuestro cuerpo es su casa. Alabado es Dios. Él ahora se ha convertido en nuestro compañero, no nuestro huésped. Así es que nunca cantemos el canto del invitado de honor. El Espíritu Santo no es invitado de honor. Él es Señor de nuestra casa. Pero muchos cristianos así lo han degradado al Espíritu, como el invitado. Solo lo invitan cuando lo necesitan. Dios, Espíritu, ayúdame, guíame, ¿cómo hacerle? Hago este negocio, y cuando ya pasa ese evento, se olvidan de Él y andan a sus anchas y conforme a sus a las corrientes de la carne. O cuando viene una enfermedad, Espíritu Santo, obra o aboga, y cuando pasamos ese trance, nos olvidamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que ser nuestro compañero desde que aceptamos a Jesús. Él entra a nosotros, y no quiere decir que cuando Él entró a nuestra vida porque nos arrepentimos, cuando yo en el camino de la vida voy y me meto, por ejemplo, a un centro de vicio, el Espíritu se queda afuera porque dice: yo no voy a entrar contigo, entra tú y yo me quedo. No, Él entra. Ahí está el problema, que lo estamos contristando, lo estamos apagando, lo estamos resistiendo, porque lo estamos llevando a los lugares que no convienen. Lo estamos obligando a vivir en nosotros cuando nosotros palabrerías mundanas, disparates o pensamientos, porque nuestro cuerpo es desde la cabeza hasta nuestros pies, espíritu, alma y cuerpo, y ahí vive el Espíritu Santo. Él es el compañero inseparable. Él habita en ti. Es decir, que cuando pecas, no quiere decir que el Espíritu se sale y cuando te santificas vuelve a entrar. No, lo que pasa es que lo apagamos. Pero encontramos que el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos habla que aceptamos a Jesús y en ese momento somos sellados. Empezamos a crecer espiritualmente, tenemos fe, creemos y entendemos la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y somos bautizados. Sellados, todos los que estamos aquí creo que somos sellados ya, pero bautizados en el Espíritu Santo posiblemente no todos, porque algunos por incredulidad. Casi ese siempre es el punto: incredulidad o falta de conocimiento de este tema. ¿Se acuerda usted cuando Pablo llegó ante unos discípulos, tales discípulos de Éfeso, de la región de esa parte? Eran como 12, dice la Biblia. Y Pablo les dijo: habéis recibido, ¿sí recuerdan ustedes? Habéis recibido el Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo es: ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: no, ni siquiera hemos oído la palabra bautismo. Y Pablo les dijo: pues ¿en qué nombre fueron bautizados? Él ahora estaba hablando del bautismo en agua también, y dice: en el bautismo de Juan. Y Pablo les explica y les dice: Juan a la verdad bautizó un bautismo de arrepentimiento, pero el que viene ahora, ¿qué era? Dice: van a ser bautizados en Espíritu Santo y en fuego. Y dice que Pablo los ministró, aceptaron a Jesús, o bueno, ahí ellos entraron en un mover. Y dice que en ese momento fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo radica en entender la palabra, el conocer de la palabra, entender este asunto, porque si no lo entendemos es más difícil. Aunque hay personas que han aceptado a Jesús. Recuerda una ocasión que les testificaba de una vecina de una iglesia, nuestra primera iglesia que ministramos en nuestro pueblo. Ella llegó esa noche, seguramente ya había entendido porque su hermano era uno de los diáconos que abría y cerraba la puerta. Está con el Señor, murió hace unos 10, 15 días. Y ella llegó y aceptó a Jesús, y en ese momento empezó a hablar en otras lenguas. Y los más viejos se pusieron muy celosos y dijeron: pero ella y yo, que llevo aquí años, pues porque eran rebeldes, mañosos y todo lo que
usted quiera pensar. Y no aceptaban a Jesús, o sí lo aceptaron, pero no le daban libertad, porque vivían a sus anchas en el pecado. Y ella, ¿por qué ella y a mí no? Y tuvimos que dar una doctrina para que se calmara ese celo y aceptaran a Jesús bien, o creyeran. Y bueno, y esta mujer era una mujer, dice, pues yo no sé qué pasó, yo acepté a Jesús y de repente mi lengua ya no la pude controlar. Así lo digo textualmente, dice, parecía reilete, esos que dan vueltas así. No la podía controlar mi lengua. Y digo, pues era el mover. Eso quiere decir que cuando el Espíritu toma control, entonces vienen las lenguas. Así es que si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, dígale, crea y sea bautizado. Recibimos dones espirituales. Esto es después de ser bautizados en el Espíritu Santo. Antes no. Y tenemos llenura cada día. Cada día el Espíritu Santo es como un auto eléctrico que pasa, o de gasolina. Terminamos el día y la gasolina ya se está el rojo. Hay que pasar a la gasolinera, echarle $20, 30 y llenar el tanque. Algunos le echan $5 y ahí anda, se anda quedando donde sea. Pobre bomba, ¿verdad? Así nuestra vida. Hay quienes llenan cada día a poquito nomás, poquito, no quiero mucho. O hay quienes llenan mucho y se pampa todo el año, ya no vuelven. Serían los dos extremos. Pero el Espíritu Santo quiere que estemos llenecitos día a día. ¿Por qué? Porque, y más ahora, hermanos, yo estoy convencido de que el fin de este sistema y de este mundo está a las puertas. En cualquier momento va a suceder el rapto. En cualquier momento ya no hay mucho tiempo. Entonces nos conviene estar llenecitos día a día del Espíritu Santo, llenos. ¿Qué quiere decir? Que le demos libertad. Entonces alguien dirá, cuando yo acepté a Jesús, Él vino, el Espíritu a mi vida. No es del todo, no. Él llegó, es cierto, pero ahora de nosotros dependerá que Él se mueva, que actúe. Hay expresiones en los púlpitos de la iglesia, cantos que dice que me llene, que el Espíritu Santo se mueva. Decían unos hermanos de por allá de la sierra que se menee el Espíritu Santo, pues como quiera usted decirlo, pero que obre el Espíritu Santo en nuestras vidas y que se convierta en tu compañero de cada día, ayudándonos día a día en nuestra conducta cristiana. Que Él sea tu ayudador, tu maestro, tu consolador, tu santificador, tu ayudador, tu compañero. Alabado es el Señor, tu maestro, todo lo que usted quiera imaginar. Que Él sea el que obre en nosotros. Así es que aceptado a Jesús, ya está sellado. Y por estar sellado, la palabra dice que ahora eres propiedad auténtica de Dios. Antes eras propiedad de Satanás, encarcelado en la cárcel. Por eso amanecía y estábamos ya tocando allá en los centros de vicio, porque el diablo nos tiene atados. Pero ahora somos propiedad de Dios. Ahora tenemos seguro de Dios. Gloria al Señor, Él nos guarda. Ahora tenemos nueva identidad. Antes éramos la vieja criatura, hoy somos nueva criatura. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, la gente dice, el hermano, qué diferente se mira. Gloria al Señor. Amén. Ese es el primer evento que va a suceder. Sello del Espíritu Santo. Pero después vienen otras bendiciones más. Como es nuestro compañero, Él quiere que vivamos en gloria y en bendición. Y entonces, cuando nosotros le creemos y se lo pedimos y conocemos y comprendemos la palabra de Dios, porque la palabra dice que por ignorancia y falta de conocimiento el pueblo perece, se desenfrena. Y alguien dirá, pero no por ignorancia Dios me va a perdonar. No, la ignorancia tiene su cosecha. Entonces, el Señor quiere, Dios quiere que podamos vivir en esa dimensión. ¿Eres sellado por el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Ahora entonces, permítele al Espíritu Santo que obre más
y que Jesús, siendo también el ministro de ministros, venga y te bautice con su Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y aquí encontramos este punto, sí, no lo quisiera pasar por alto, porque es importante. Bautismo del Espíritu Santo. Pero en la Biblia se nos habla de varios tipos de bautismos. Algunos bautismo en la palabra, bautismos en la copa del Señor, bautismo en el sufrimiento. Hoy solo quiero referirme a 3 bautismos muy singulares y únicos en la Biblia. Uno de ellos es el bautismo en agua. El otro es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y el tercero es el bautismo en el Espíritu Santo. No es lo mismo. Son 3 tipos de bautismos. El primero es el bautismo en agua. No eres bautizado, para ti es esta palabra en este momento. Eres bautizado, cuida tu integridad cristiana como bautizado, porque cuando te bautizaste, ante el público que estaba ahí presente, le dijiste a Dios y al público: hoy muero para el pecado, muero para el mundo y vivo para Cristo. Y cuando te sumergió el ministro, tú estabas aceptando una vida en compromiso con Dios, alejada ya del mundo. Así es que cuando el mundo toque a tu puerta y el diablo te diga: vente, vamos acá al rinconcito, allá a la calle oscura, al centro de vicio, a aquello, lo otro, o esa bolita de impíos, tú di: soy bautizado, soy hijo de Dios, yo no me rolo ni me codeo con el mundo. Bendito es Dios. Pero díselo, porque cuántas veces somos demasiado ingenuos. Vente nomás, tómate un traguito nomás. ¿Qué tal si otro te dice: mira, aquí tengo veneno de rata, nomás un traguito, así chiquito, una cucharita, hermano Israel, de esas de plástico chiquitita? No pasa nada, no te vas a tomar todo el frasco del veneno de rata, nomás ese. ¿Qué nos va a pasar? Hermana Yolanda, con esa pequeña cucharadita de veneno de rata, ¿qué nos va a pasar? ¿La rata o la persona? La persona. Un poco de levadura echa a perder toda la masa. Así es que alguien dirá: pues nomás una platicadita, nomás eso te va a afectar, hermano. Ese es el abrir de la puerta al pecado. Y la Biblia es clara: la paga del pecado es la muerte. Es que es una mentirita blanquita o rosadita. Pecado es pecado. Dios no lo mide por colores, sino por acciones. Eres bautizado, cuida tu testimonio. No eres bautizado, pero ya naciste de nuevo en Dios. Atención, cuidado. Dicen los jóvenes: aguas. Estás en un problema si no te has bautizado. Yo conocí a una hermana que tenía 60 años de edad y llevaba 40 años en la iglesia y no era bautizada. Yo era el pastor de esa iglesia y yo pensé que era bautizada. Pues cómo no, pues toda la vida. Y un día hicimos nuestro directorio, nuestro censo, y pongan ahí: bautizado, sí, no. Y que veo la hoja ahí: la hermana bautizada, no era bautizada. Y llevaba 40 años en la iglesia. Y si 40 años, pero tú llevas 1, llevas 2, casi es lo mismo, más por el 0, pero es lo mismo. ¿Cuándo te vas a bautizar? Tú que estás ahí en tu casa, tienes ya 1 año de cristiano y vas a la iglesia fiel, todo, ofrendas, diezmas, participas, cantas, testificas, has ganado a otros, pero hasta estos otros ya se bautizaron y tú no. Eso es desobediencia, porque el bautismo en agua es una orden, es una ordenanza de Dios. Y como ordenanza, las órdenes no están para cuestionarse, sino para obedecerse.
no eres bautizado, no eres bautizada, hermano que me ves allá en tu casa, hermanos aquí en la iglesia, bautízate y hazlo ya. ¿Por qué bautizarse? Bueno, encontramos en la palabra de Dios que hay un bautismo llamado bautismo en agua. ¿Qué significa la palabra bautismo? En realidad siempre que se habla de bautismos, todos tipos de bautismo es sumergirnos. Si es bautismo en la palabra, es sumergirnos, echarnos un clavado en la palabra, creerla, vivirla y leerla. Cuando se habla del Espíritu Santo, lo mismo, sumergirnos en el Espíritu Santo, no nomás que pisando ahí hasta, como dice el canto, sobre los tobillos, o algunos a las rodillas, otros a la cintura, otros al pecho. No, hay que echarnos, me gusta siempre que digo esta palabra, hay que echarnos un clavados en la gracia. ¿Eres cristiano? Medio cristiano, no. Sumérgete. Eres bautizado en agua, por eso alguien de ahí surgió un modismo, coloquial en las iglesias. Es que el hermano sí se bautizó, pero solo se remojó. Yo he escuchado aquí a quien así dice, ¿verdad? Solo le dieron un remojón. Lo que está diciendo es de que como que no se bautizó con determinación, pero tenemos que sumergirnos. La palabra bautismo, eso significa, es sumergirnos. Por eso el ministro, cuando bautiza a alguien, tiene que sumergirlo. Hay quien por el miedo al agua, al frío, o que se vaya a ahogar, ahí el ministro lo mande directo al Señor, ¿verdad? Al tercer cielo, tiene miedo, pero realmente muchos queda a media frente sin remojar. Tiene que sumergirse bien. Bautizar, del griego bautizo, que significa sumergir, introducir dentro del agua. 1 Corintios 10, 2. La Biblia nos habla que tipológicamente Israel fue bautizado también. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar cuando pasaron. Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Doctrina de bautismo, hay varios tipos, pero no de bautismo en agua. Y bueno, hay otro versículo, usted en casa lo leerá, quiero avanzar. Bautismo en agua. Tenemos lo que es bautismo en el cuerpo de Cristo. Este tipo de bautismo es cuando somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, es decir, injertados. Jesucristo habló cuando habló de la vid y el pámpano, que tenemos que ser injertados, porque si estamos fuera, es como esta hoja. Si yo le corto esta hoja se muere, pero cuando está ahí unida, esta hoja tiene vida. Por el hecho de venir a este lugar no quiere decir que somos cuerpo de Cristo. Tenemos que sumergirnos, integrarnos. Gloria a Dios. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Él nos va a dar un uso único, y cada uno tendrá y será parte del miembros del cuerpo de Cristo. Unos vamos a hacer pies, otros manos, ojos, boca, oídos, dedos, porque tenemos varios dedos, y todos en la iglesia somos útiles para algo. Otros somos llamados para ser pastores, maestros, ancianos, diáconos, evangelistas, pastores, apóstoles, líderes de grupos, etcétera, etcétera. ¿Quién bautiza en el cuerpo de Cristo? Bueno, ahí encontramos este punto tan importante. Y encontramos que la palabra del Señor nos habla que el que bautiza es el Espíritu Santo. Aquí es no Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los bautizandos o los que se bautizan? Los salvos en Cristo. Y tercero,
somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos integra. ¿Ha oído usted hablar una palabra que yo la escuché siendo muy niño? Fíjese que nuestros antepasados eran personas muy sabias, muy metidas en la palabra. Lo quiero entender así, porque yo cuando era muy niño escuché una palabra que decía el cuerpo místico de Cristo. A lo mejor alguien ya ha usado esta palabra, y si no la ha oído, ahora se la estoy diciendo. Yo la escuché cuando tendría unos 6 años y decía, místico, ¿cómo se come o qué? Lo que estaba diciendo con esta expresión era el misterio del cuerpo de Cristo. O sea, es un misterio revelado, pero revelado a los hijos de Dios. Por ser parte del cuerpo de Cristo, Dios nos da privilegios grandes. Si usted no lo sabía, por ser parte de la iglesia, o sea, ser miembros de esta iglesia Nuevo Pacto, pero al amor sin ser salvos, sin compromisos, es una cosa. Pero ser parte del cuerpo de Cristo es otra cosa. Y el cuerpo de Cristo está en todo el mundo: japoneses, tailandeses, sudamericanos, centroamericanos, asiáticos, europeos. Todos los que aceptaron a Cristo son parte del cuerpo de Cristo, y ellos son nuestros. Mi mano derecha y mi mano izquierda es la parte de mi cuerpo. Nos amamos. Por eso cuando usted ve a un cristiano árabe, no le tenga miedo, porque él te va a amar y él va a sentir que en ti está su Espíritu Santo. Yo he tenido ciertos contactos con árabes, con judíos que son tan celosos, y uno se siente como que si fuéramos mexicanos, y ellos se sienten que soy judío o árabe, porque nos une un mismo espíritu. Gloria al Señor. De tal manera que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, y esto es un misterio, pero lo opera el Espíritu Santo integrándonos en el cuerpo de Cristo para tener poder, autoridad. Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene poder, hermano. Tiene poder para bendecir, para cambiar civilizaciones, comunidades. Como iglesia, nosotros, Nuevo Pacto, tenemos el poder para cambiar el ambiente del Nuevo Pacto, de Santa Fe. Pero cuántas veces, pocas veces entendemos estos principios. Alabe a Dios. Y vamos a ir aquí. Quisiera recalcar todavía este punto, y quizás no lleguemos al bautismo en el Espíritu Santo, pero usted venga el jueves y vamos a aprender cosas importantes. Cuando hablamos del bautismo en agua, encontramos que es una ordenanza bíblica. El Señor Jesús lo dijo. Y aquí arrancaré desde este punto de vista, aunque no vamos a entrar en muchos detalles hoy, porque no es el punto. Pero Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién está hablando? Jesús. Y aquí hay una palabra que dice, quiero que usted me corrija lo que voy leyendo, por favor. Dijo Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Leí bien o no? ¿En dónde estuve mal? Hermano Israel, ¿dónde? Es que dije, y bautícense. Entonces aquí este mandamiento que Dios está dando, ¿a quién se lo está dando? ¿A los que se tienen que bautizar? ¿O a quién? A los ministros, en este caso, ministros que de alguna manera van a efectuar el mandamiento, a operar el mandamiento del bautismo. Dice, bautizándolos. Cuando usted se bautizó, yo le pregunto, ¿usted se bautizó solitario? No, tuvo que estar presente la iglesia, porque en primer lugar el bautismo no puede ser a escondidas ni a ocultas. Una ocasión un hermano le dijo, pastor, ¿me bautiza? Sí, pero ¿sabe qué? Lo va a hacer en la noche. Y lo hizo en la noche.
Después me enfrenté con el pastor y lo reprendí. ¿Cómo bautizaste? Pues sí, bauticé al hermano. ¿A qué horas lo hizo? A la 1 de la mañana. ¿Dónde? Allá en lo más lejos de la civilización. ¿Y quién estuvo? Pues nadie, nomás él y yo. Yo le dije, arrepiéntase y publíquelo, y que el hermano pase ante la iglesia y confirme su bautismo y que diga: me bauticé, cometí un error, me bauticé a la medianoche, no hubo nadie, pero ahora lo digo ante todos y ante Dios. He sido bautizado, morí para el mundo y nazco para Cristo. Adiós mundo, porque el que no es bautizado no tiene compromisos, hermanos, ni obligaciones. Puede venir a la iglesia y dejar de venir cuando quiera. Puede venir a la iglesia, irse a pecar. Si el pastor lo reprende, él va a decir: pues yo no soy bautizado. Es más, ni siquiera afirmé. Yo no soy bautizado, soy simpatizante. Y usted se preguntará: ¿pero por qué el pastor bautizó a esta persona a la medianoche? Porque él no quería que su familia se enterara, porque se me van a odiar. Pues que te odien, ese es el precio de la cristiana. Me van a echar de la casa, pues que te arrojen. El Señor te va a tomar. El bautismo, hermano, tiene que ser público y operarlo o ministrarlo el pastor o el ministro aprobado. Entonces, este mandamiento de Mateo 28 es claro, hermano, y aquí con esto se aclara el término. Dice: bautizándolos, ¿quién? El ministro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, aquí parece que la Biblia tiene contradicción: arrepentíos y ahora corríjame. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícenlos a todos los que se arrepientan en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Estuvo bien lo que leí? No. Aquí cambia la expresión. La primera parte es: el mandamiento dice a los ministros: bautícenlos. Y aquí es a los que se bautícense. Aquí la palabra me está hablando a mí. Cuando yo era recién convertido: bautízate. Bautízate. Llama al pastor que te discipule y que te bautice. Entonces, una cosa es el que te bautiza, que es el pastor, ministro, y otra cosa es el convertido que se bautiza. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Yo sé que este término es muy controversial y hoy no quisiera entrar en más detalles porque nos llevaría otra hora o dos o más. Pero este punto es un punto en cuestión muy guerreado hoy en día en las iglesias. Los unitarios luego te van a salir luego con la plática. A ver, ¿y tú en qué nombre te bautizaste? Si les dices: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, te van a crucificar. La otra cara de la moneda: alguien le va: ¿en qué nombre te bautizaste? En el Padre, Hijo y Espíritu. Eso no sirve. Entonces, ¿cuál? ¿Hay contradicción? Jesús dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dijo: en el nombre de Jesús. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesús o a Pedro? Y alguien va a decir: pues a Jesús. No hay contradicción, hermanos. Jesús dio el mandamiento al ministro y Pedro vuelve no a dar otro mandamiento, solo a añadir la palabra: hay que ser bautizados en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Quiere decir que en torno al al bautismo en agua, ¿estará presente el Padre? Sí. ¿Estará presente el Hijo? Sí. ¿El Espíritu Santo? Sí. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue bautizado por Juan? Ahí apareció el Padre y el Espíritu Santo. El Padre hablando: este es mi Hijo amado,
Y dice que bajó. ¿Qué bajó? El Espíritu Santo en forma. Yo quiero verlo así como resplandor. Bajó. Ahí yo pudiera como imaginarme como que es el sello del Espíritu Santo presente. Es decir, la Trinidad nunca va a ser divisible. La Santa Trinidad siempre va a estar presente en la salvación, en el perdón, en la santificación, en la redención, en el rapto de la iglesia, en nuestros momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los dramas que pasamos de quebranto. En ese momento, vamos, que nuestro corazón se duele, se quiebra. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. De tal manera que, hermano, doy gracias a Dios porque realmente el Espíritu Santo es nuestro compañero fiel. Alabado es Dios. ¿Quién nos bautiza en agua? El ministro, pastor, anciano. ¿Quién se bautiza? Los que se bautizan en la doctrina bíblica se le llama el bautizando, el nacido de nuevo, usted y yo. ¿Quién nos bautiza? ¿En dónde? En el agua. Aquí ha habido mucha controversia. No, si te bautizaron en una tina, en una alberca, no sirve tu bautismo. Tus pecados ahí quedaron, ahí en tu patio. Tienes que bautizarse en el río para que todos sus pecados se vayan hasta el mar. La Biblia no especifica lugar ni forma. Que te bautizaron para atrás, que para frente, que para abajo o de cabeza, no importa, nomás que haya sido cubierto. Sí les comentaba una ocasión que allá en Acapulco bautizábamos y eran tan grandes las olas que el ministro de afuera decía: hermano, échese el clavado. Y órale, le ponía la mano y aviéntese. Y se echaba el clavado. Pues había una tormenta y urgía el bautismo. Otras ocasiones se ve tan rápido, sumérjase rápido para afuera porque el agua estaba bajo cero. Y esa ocasión me recuerdo que bauticé eran como 25 personas. A la mitad me salí nomás de rodillas de afuera. Órale, porque yo ya no estuviera aquí, hermano, o por lo menos sí. Y fue una alberca. Así es que no importa dónde sea, en una tina, en un tonel, en un charco, en un lago, en una laguna, en una península, en un mar, en un río, en un riachuelo. No importa que haya agua, ese es el único elemento, y que seas cubierto por el agua. Aunque hay casos específicos cuando la persona está en agonía, algunas veces en el lecho de su cama pueden ser bautizados. Así, una aspersión. No vamos a llevar al que está agonizando al río, es claro. El agua es el elemento. Regáleme 10 minutos. Enseñanzas prácticas sobre el bautismo. Requisitos para el que se va a bautizar. El primero, haber nacido de nuevo. No se puede bautizar a alguien que no ha nacido de nuevo. Pues sí, es que yo me quiero bautizar, pero ¿eres nacido de nuevo? No, pero ¿por qué te quieres bautizar? Es que en la iglesia prohíben que los cristianos o que las cristianas se casen con un impío que no es bautizado. Entonces que el ministro me dijo que si me quería casar tenía que bautizarme, y por eso, perfecto, a bautizarlo. Es un error eso. Los que se bautizan son los que han nacido de nuevo. Esa es la evidencia y el primer requisito. Segundo, que el bautismo no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Pero aclaro, alguien dice: no, yo voy a bautizar cuando ya sea perfecto.
no lo vas a hacer, hermano. Es más, el último suspiro que tengamos en esta tierra, somos imperfectos. Nuestra perfección se logra en el momento de la transformación. Así es que si estás esperando bautizarte hasta que ya no tenga un solo error, nunca se va a lograr. Si eres salvo, bautízate. Corrige tu vida. 3. Recibir un discipulado del ministro o pastor. 4. Tener una edad madura con la capacidad de decidir. No es sugerible el bautismo a menores de edad. ¿Por qué razón? Porque no tienen madurez todavía. Aunque yo sé que hay adolescentes que pueden tener una madurez. Sin embargo, es importante que para menores de edad es mejor que estén bajo autoridad familiar y en su momento, cuando tengan ya libre albedrío y capacidad, porque un menor no lo tiene, se pueda proceder. Significados del bautismo. ¿Qué significa el bautismo en agua? El bautismo en agua significa muerte, sepultura y resurrección. En Romanos capítulo 6, el apóstol San Pablo hace amplias explicaciones. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte y sepultados juntamente con Él para, dice la palabra, que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitemos? Es decir, que el bautismo en agua no nos salva, pero sí el bautismo en agua tiene un significado. Pedro inclusive habló que el bautismo en agua es la confirmación de salvación. Bautícese cada uno de vosotros para perdón. En realidad, bautismo en agua es perdón de pecados. Y el bautismo en agua implica, hablando simbólicamente, que cuando nos bautizamos, el bautismo en agua está significando 3 cosas. Muerte, es decir, que morimos para el pecado. Somos sepultados juntamente con Cristo Jesús para poder resucitar espiritualmente. Entonces, cuando nos bautizamos, morimos para el mundo, entramos en la dimensión de Jesús en su obra, y en el momento de salir del agua resucitamos a una nueva vida espiritual. Somos ya hijos de Dios, y cuando salimos del agua estamos diciendo al mundo entero: soy cristiano, hijo de Dios. El mundo no más. Bendigamos a Dios. Y termino con esto último: obligaciones. Y quizás esto es lo que a algunos en parte no nos gusta. Que de acuerdo a la palabra hay obligaciones y derechos para el que ya se bautizó. Las obligaciones, aquí estoy haciendo un resumen porque no es, repito, el tema hoy bautismo en agua. Solo lo estoy dando de paso para entender los tipos de bautismos. Pero aprovecho porque yo sé que hay quien no es bautizado y puede entenderlo. Cumplir con sus obligaciones como miembro de la iglesia, porque ya es miembro del cuerpo de Cristo. Tiene obligaciones. Vivir en sujeción al pastor de tal o cual iglesia, de donde pertenezca. 3. Respaldar a la iglesia espiritual, material, económica y moralmente. Esta lista pudiera hacerse más grande y es, pero hoy por el tiempo estoy resumiendo. Derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Tener y gozar de una membresía eclesiástica. Este es el primer. Así como es obligación, también se mira como derecho. Tener derecho de voz y voto,
en la iglesia. Ser llamado a servir de acuerdo a su llamado ministerial. Si es llamado para ser un ministro, será llamado. Si es llamado y tiene un llamado bíblico, bueno, podrá participar. Y yo creo que todos como iglesia tenemos llamados de parte del Señor. Un llamado para servir y para trabajar en su iglesia. Y bueno, son algunas de las pequeñas listas. Y cuando ya soy bautizado en agua, entonces mi vida empieza a un caminar en Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra, somos parte del cuerpo y miembros cada uno en particular. Y lo que viene por delante es una puerta abierta de par en par para muchas bendiciones que tienen que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué hablo del bautismo en agua? Porque el bautismo en agua me abre puerta. Es como un paso. Inclusive se enseña que el bautismo en agua es un paso de obediencia. Y el paso de obediencia me llevará a vivir en muchas bendiciones que tiene que ver con lo que es el Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Pongámonos de pie y vamos a decirle: Señor, gracias te doy por tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque tu mano divina nos guarda y nos bendice. El próximo jueves vamos a entrar en esta bendición gloriosa, el bautismo en el Espíritu Santo. Le invitamos para ser parte nuestra. Vengas, hermano, el jueves. Oremos a Dios Padre que estás en los cielos. En esta tarde te doy gracias porque tú me has dado tu bendición, me has salvado, me has llenado de tu gracia divina. Oh Padre Santo, gracias porque tú eres el Dios de la promesa, eres el Dios de la gracia. Oh mi Dios, gracias porque nos das de tu Espíritu Santo. Gracias porque eres, oh Espíritu Santo, nuestro compañero inseparable, en el cual podemos vivir, oh Dios, una vida en bendición, en, oh Dios, armonía, conforme a tu palabra. Bendito eres, Dios de la gloria. Bendito eres, Padre de la gloria. Santo Señor nuestro, digno de gloria, de alabanza. Oh, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Yo te pido que la continuidad de este temario, Señor, pueda traer para todos mucha bendición. Oh, yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Gracias, 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 Padre de la gloria. Gracias.